Bienvenidas y bienvenidos a mi canal El Crochet de Carla. Yo soy Carla y en este tutorial haremos la parte 2 de Calcifer. Antes de comenzar te dejaré la lista de materiales, además de las abreviaturas. En esta parte comenzaremos a hacer las llamas de Calcifer. Además de hacer el tronco y también haremos la boca. Para las llamas vamos a utilizar color rojo y para esto vamos a introducir hilo por la parte de atrás. En la ronda 1 haremos 9 puntos bajos. Para esto tomaremos los 7 puntos que hemos dejado libres y además tomaremos 2 hebras que quedan en el centro, justamente donde las estoy marcando con el crochet, para que nos den los 9 puntos. En la ronda 2 haremos un punto bajo y 4 disminuciones. Luego debemos cerrar con aguja lanera tomando solo las hebras de afuera y repetiremos esto 2 veces más en las 2 llamas siguientes, justo en la que queda en paralelo a esta y la que queda un poco más arriba, ya que la última llama va a ser diferente. La última llama que haremos es la que hemos dejado solo 6 puntos, por ende haremos los 6 puntos bajos y tomaremos las 2 hebras que quedan en la parte de adentro y nos quedarían 8 puntos bajos. En la ronda 2 haremos un punto bajo y 3 disminuciones, nos deben quedar 5 puntos. Y cerramos con aguja de lanera. Escondemos todas las hebras y así nos quedarían todas las llamitas. Ahora lo que vamos a hacer es hundir un poco los ojos de Calcifer y bordar la parte blanca. Para hundir los ojos con una aguja e hilo amarillo vamos a salir por el costado del ojo justo en el centro y vamos a entrar también por el centro del ojo justo, pero tiene que ser muy cerquita del ojo de seguridad. Pasamos y luego introducimos la hebra hacia adentro. Aquí es importante que en la parte de atrás donde hemos sacado el hilo salgamos por el mismo punto que hemos entrado. Una vez que hemos escondido la hebra por detrás del ojo para que no se vea, vamos a tirar y así se va a hundir. Cuando ya hemos logrado hundir el ojo la que queremos, vamos a esconder la hebra y anudar. Este paso lo debemos repetir en el otro ojo. Y ahora con aguja e hilo de bordar blanco
Vamos a entrar y salir con la misma parte que hemos hecho para hundir los ojos, pero esta vez no vamos a esconder el hilo por detrás. Una vez que lo hayamos hecho, vamos a anudar y esconder la hebra. Este paso lo debemos repetir en los dos ojos. Importante no tirar mucho el hilo porque si no se va a esconder por debajo del ojo. Ahora, para evitar que nuestra hebra se nos vaya hacia abajo, yo suelo utilizar cola fría. Acá en Chile se le llama así, en otros países creo que se le dice cola. Es un pegamento blanco y lo bueno que tiene es que al utilizarlo no se queda marcado, se pone transparente, pero igual es importante ir poniendo de a poquito porque si pones mucho, al secarse va a quedar blanco. Entonces ponemos por debajo y luego pasamos la hebra y la ponemos arriba del pegamento. Dejamos quieto para que seque bien y esto va a evitar que nuestra hebrita blanca se nos vaya por debajo del ojo. Haremos hacer el tronco y para eso vamos a utilizar café y un color beige. En la ronda 1 haremos un anillo mágico con 7 puntos bajos. En la ronda 2 haremos 7 aumentos y nos deben quedar 14 puntos. En la ronda 3 haremos cambio de color y para esto vamos a tejer en bloc, o sea solamente por la hebra trasera y haremos 14 puntos bajos. De la ronda 4 a la 14 haremos un punto bajo en cada punto disponible. En total serán 11 rondas. Hemos subido las 11 rondas, ya podemos proceder a rellenar. Ahora haremos un cambio de color a beige y para esto también tejeremos en bloc, o sea por la hebra trasera, haciendo 7 disminuciones. Ya podemos cortar nuestra hebra y esconderlas, además de terminar de rellenar. Con aguja llanera vamos a cerrar solo tomando la hebra de atrás. Rematamos la hebra, hacemos un pequeño nudito y ya podemos esconderla y cortar. Como puedes ver, el pegamento blanco ya ha secado y no ha dejado ningún rastro. Ahora ya podemos coser el tronco al cuerpo con hilo café. Vamos a ayudarnos de un alfiler para posicionarlo bien en el centro de calcifer y podemos dar un par de puntadas. Importante dejar la parte del cambio de color hacia atrás para que no se vea. Y así queda nuestro calcifer. Ahora tendrás la opción de dejarlo así o hacerle la boquita, que es el paso siguiente que viene.
Para hacer la boca vamos a necesitar un trozo de fieltro rojo y otro naranjo, además de hilo de bordar negro, silicona para pegar y también cola fría nuevamente para pegar el hilo de bordar alrededor de la boquita. Y también nos vamos a ayudar de un alfiler para aplicar el pegamento. Para la boca vamos a cortar un óvalo de por lo menos 2 centímetros, 4 milímetros de largo, para que quede por lo menos de la mitad de un ojo hacia la mitad del otro ojo. Y por lo menos tomando 2 a 3 rondas. La idea es que en el centro tenga una curva este óvalo, ¿ya? Y también vamos a cortar una parte naranja para hacer lo que es como la lengua. Ahora con un alfiler nos vamos a ayudar a poner un poco de pegamento blanco e iremos posicionando el hilo de bordar por arriba. La idea es hacer todo el borde de la boca. En esta parte es un proceso lento y lo debemos hacer con mucho cuidado. Para la parte naranja vamos a cortar tomando la misma forma de la boca de la parte roja y vamos a hacer unos pequeños cortes para medir el ancho que queramos. Luego cortamos el exceso y damos la forma de la lengua. Pegamos la parte naranja a la boca y volvemos a repetir el paso de pasar el hilo con pegamento por arriba para marcar todo el borde. Tienes que tener en cuenta que las medidas que yo te doy ahora es para el tamaño que ha quedado en mi calcifer. Si tú lo has tejido con un hilo diferente y te queda más grande o más pequeño, debes ir ajustando el tamaño de la boquita. Por eso es importante que te guíes por los ojos para que te quede bien. Una vez que hemos terminado con la parte naranja, vamos a dejar nuestra pieza para que seque bien. Y luego yo la he pegado con silicona fría. Pero tú puedes utilizar el pegamento que a ti más te acomode. Dejamos secar bien y así nos ha quedado nuestro calcifer. Espero que te haya gustado este tutorial, tanto como a mí me gustó hacerlo para ti. Recuerda que también en mi canal encuentras el tutorial de Totoro. Si te gustan este tipo de tutoriales, suscríbete a mi canal y activa la campanita para no perderte ningún tutorial. Déjame en los comentarios cualquier duda que tengas y cuál es tu versión favorita de calcifer con o sin boca. Me ayudas mucho compartiendo este tutorial para llegar a más personas. Gracias por ver.